Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina. Y bueno, ya saben ustedes que yo tengo la manía de decirlo de buenas noches y todas estas cosas, aunque sea a lo mejor la última de las entrevistas de la noche, pero no importa. Hay que ser un buen ciudadano, muy educadito y pensar en los demás. Y es fundamental el saludar a la gente y que la gente te salude. El único problema es que ustedes no me pueden saludar a mí, pero estoy encantado de que me manden esos emails y esos WhatsApp que me mandan contándonos pues diversos aspectos de estas entrevistas y que le gusta y que no le gusta. Y bueno, pues hoy tenemos en esta entrevista en concreto a una persona que me ha sorprendido, porque es que las editoriales me vuelven loco. O sea, las editoriales me dicen, te voy a mandar un libro de historia. Y me han mandado un señor que me va a hablar de historia de ayer, porque lo de hoy es actualidad, lo de ayer es historia, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro autor favorito hoy, que se llama José Ramón Riera. Hola, muy buenas noches. Sí, empezamos bien, es decir, que te hayan mandado como mi libro un libro de historia, significa que vamos a hablar de la historia de las autonomías, que tienen muchos años, por cierto, porque si al final es algo que nació en la Constitución del 78 y desde entonces, por desgracia, nadie ha querido investigar qué ha pasado con el modelo nuestro autonómico, cómo se ha ido engordando y engrasando, lleno de esa parte que tiene un jamón que necesita cubrirlo para que esté por dentro muy rico, que es la grasa. Entonces, hoy vamos a hablar, si te parece a ti bien, pues un poco de la historia de la grasa de las comunidades autónomas, y que es un libro que hemos escrito Gustavo Morales y yo, un periodista muy conocido, y este economista que está aquí delante de ti, que se llama El precio de las autonomías, 88.000 millones de despilfarro de grasa. Gustavo Morales, corresponsal de Televisión Española en Medio Oriente y en Asia Central, donde he vivido yo unos poquitos años. Sí, has tenido que conocer a Gustavo. No, a Fue Gustavo le he conocido porque Gustavo es refundador de un partido que yo sepa. Sí, 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 sí. Yo con Gustavo me llevaba bien hasta que un día Gustavo no sé qué le pasó y dejó de hablarme. Bueno, pues no pasa nada. O sea, yo no le he hecho Mm, nada. Te puedo asegurar, te puedo asegurar que yo a Gustavo Morales no solo le aprecio, sino que le admiro. yo le quiero un montón. Sí, bueno, tiene Gustavo, como todos los podemos tener, pues nuestras historias, y por lo tanto, buenas, regulares y malas. Seguro que si miras mi historia a lo largo de mi vida, encontrarás gente que me adora, encontrarás gente que, bueno, pues ni fu ni fa, y encontrarás gente, es decir, que a lo mejor, seguro, y yo te aseguro una cosa, sin querer le he pisado algún callo. Yo creo que el caso de Gustavo contigo debe ser sin querer, pues bueno, pues habrá cometido Bueno, alguna yo esta, considero, sí. pero no sé si sabes que Gustavo está malito, sí, Bueno, ya está mejor, porque está ingresado, está ha muy malito. estado muy En malito. medio de una Eh, clase le dio un pitiflu, lo sí, llevaron corriendo al hospital, efectivamente, estuvo a tuvo punto de de fallecer. fallecer, y ahora está recuperándose. Él sabe que estoy aquí contigo, no me ha querido decir que no teníais decir, historia pasada, pues me ha dicho, oye, pues No, no, si estupendo. nosotros nos llevábamos muy bien y de repente un día él se enfadó. Parece ser que porque yo era militar, no sé si lo sabes. Y entonces me pidió un uniforme de campaña y yo le regalé un Ah. uniforme de color verde y él lo quería de color arena. Y parece ser que se lo tomó a mal, como que, Ay, bueno, Dios. tontería. Oye, es que somos como niños. Bueno, es que A tenemos muchos veces. años No, son y nos estamos acercando ahora mismo a la niñez, ¿verdad? sí, bueno, yo creo que empezamos a tener, sí, la ventaja de los vinos grandes, buenos vinos, Ujú, tanto de Rioja como de Ribera, o de Burdeos, que es donde tienen ujú. grandes añadas, en el cual, sí, cuanto más años tiene el vino, mejor está. Sí, con lo cual vamos a pensar que cada vez estamos mejor a pesar de nuestros años, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, me parece que José Ramón Riera y yo tenemos en común
habernos formado en una época en la que existía una cosa que se llamaba bachillerato, creo. Sí, yo fui el último. Ingreso, Sí. reválida, Y, reválida. y preuniversitario, no te olvides. Tu final de Yo preuniversitario. fui la última, es decir, yo tengo 69 años y por lo Igual tanto, que yo. efectivamente, si fuiste la última, es decir, del preuniversitario. Bueno, yo no hice preuniversitario, yo hice COU, porque el COU lo ensayaron en el Instituto San Isidro de Madrid, que era donde estaba yo. En los demás institutos de Madrid hicieron todavía PREU, pero el ministerio, por lo que sea, decidió probar. Sí. Y probó con el San Isidro. Lo sé porque yo estaba en aquellos momentos en Lérida, estudiando en los maristas de Lérida, y me fui a examinar de preuniversitario a Barcelona. Y luego, pues por motivos de decisión familiar, nos vinimos todos, mi padre tomó la decisión de venirse a vivir a Madrid y yo empecé la carrera aquí en Madrid. Pero además, entonces, para mí Madrid era Madrid. Es decir, porque claro, yo llevaba desde los 5 años en Cataluña y entonces mi acento era catalán total. ¿Y hablabas catalán? Sí, yo parlo catalán sense cap problema. ¿Y no te detuvieron las fuerzas de represión franquista? No, para nada. No, en absoluto. ¿No había represión? No, vamos a ver. Yo estudiaba en los escolapios de Igualada, sí, estudié en los maristas de Lérida y los sábados, es decir, voluntariamente íbamos a clases de catalán, pero voluntariamente. Yo, llegué a escribir razonablemente el catalán porque el catalán que aprendí, lo aprendí en la calle, en el recreo, con todos mis amigos. A mí, yo nunca tuve ninguna sensación. Me sorprendes. Bueno, pues te sorprenderé. Evidentemente, en la facultad tuve muchos más problemas, porque en la facultad, ya sabes que económicas era una facultad que producía urticaria. Sí, además nos juntaron con psicología en Somosaguas, con lo cual bien, nos lo pasamos francamente bien durante la carrera. Pues yo estudié en la Facultad de Medicina y bueno, pues lo raro era poder dar clase un día en condiciones. Sí. Porque, bueno, los Land Rover de la Policía Armada, de los grises, como se decía entonces, los grises, estaban siempre aparcados enfrente de la puerta. Estaban estábamos nosotros, estaba a la derecha, estaba farmacia y veterinaria. Y ellos aparcaban y además estaba enfrente de la Facultad de Medicina, donde está la estatua del caballo. Sí, yo te aseguro una cosa, que en mis espaldas llevo alguna barrita de los grises, sobre todo cuando decidían entrar en los exámenes, es decir, nos hacían salir por una puerta única y había que pasar. Si tú te ponías los libros como podías de capucha, las orcas caudinas y todo, y te daban un poquito. Pero bueno, fíjate lo que te digo, es decir, fue un momento, pues personalmente siempre es duro, es complicado, pero fue un proceso muy bonito vivir el cambio, la llegada a la democracia en la Constitución Española del 78, que hoy es la denostada Constitución del 78, la cual, los que la vivimos y las que la votamos, es decir, que la votamos el 90% de los españoles, entre ellos el 90% de los catalanes también, y la votamos a conciencia, sabiendo que queríamos hacer algo completamente diferente. Y sobre todo, queríamos dejar de mirar hacia atrás solo para mirar hacia adelante. Y eso durante muchísimos años, que ha funcionado de maravilla, hasta que llegó José Luis Rodríguez Zapatero, conocido más solo por su segundo apellido Zapatero, que empezó con su historia de la memoria democrática, que nos ha venido a crear tal cantidad de problemas que de verdad políticamente dices, esta es la España por la que yo luché, incluso pegándome con los grises y con otros compañeros militando, pues en aquellos momentos en lo que se podía militar, que daba lo mismo en qué partido estuvieses, que lo importante es lo que quería ser la democracia. Bueno, pues sí, ya han llegado los socialistas y toda esta panda de amigos del comunismo que lo que pretenden es volvernos a cambiar España, cuando la memoria democrática, la auténtica memoria democrática, la creamos en el 78, cuando dijimos, borrón y cuenta nueva. Claro, miremos hacia adelante y no hacia atrás. Es que los países que miran hacia atrás, y yo creo que esto estás completamente de acuerdo conmigo,
Cuando miras hacia atrás, solo miras hacia cosas que han pasado, de las cuales muchas son negativas. Cuando miras hacia adelante, construyes. Cuando miras hacia atrás, normalmente terminas destruyendo. La única manera de construir es mirando hacia adelante. Y este libro es coger una foto en un momento determinado de las comunidades y decirle a los políticos, oiga, nos viene una muy gorda, por si acaso no lo saben ustedes. Vamos a tener un problema muy, muy serio de deuda soberana. Nos van a venir aquí tipos muy raros y nos van a decir que hay que cortar. Y claro, lo fácil que nos van a decir es bajémosle las pagas extras a los funcionarios y a los pensionistas, bajémosles el 20% a los funcionarios y a los pensionistas, y con eso vamos a ahorrar mucho dinero. Y este libro lo que trae es ¿por qué no empezamos a cortar de la grasa que hemos ido generando a lo largo de la historia? Y es darles herramientas para que antes de que suceda tomen medidas. Pero si por casualidad no las toman, el día que lleguen, hombre, que no hagan lo fácil, no hagan lo sencillo, que no machaquen, como siempre, a los pensionistas y a los funcionarios, sino que busquemos, entre ellos también, ojo, que veremos. En el libro mostramos muy claramente que del 1.400.000 empleados públicos hay 463.000 que se han colado por las puertas correderas y que, bueno, pues que en algún momento habrá que limpiar porque no han pasado por oposiciones y porque no han pasado por otro tipo digamos, de control de sus aptitudes y sus capacidades. Quizá porque al final lo que todos queríamos hacer una cosa razonablemente buena, buena para el pueblo español, buena para España, se ha convertido en buena para unos pocos nada más. Ese es el problema, ¿no? Vamos a ver, si me vas a permitir que ahora haga No, tú eres el entrevistado. un panegírico de... Yo creo que, bueno, la Constitución española que aprobamos en el 78 tendrá sus debilidades y sus fortalezas. Las comunidades autónomas nacieron y están ahí. Y han llegado, en principio, para quedarse, salvo que cambiemos la Constitución. Lo único que tenemos que hacer es coger las comunidades y volverlas eficientes y eficaces. No puede ser que en estos momentos, en el conjunto de las comunidades autónomas, de verdad, seamos capaces de poder ahorrar 88.000 millones. Y te voy a poner un ejemplo porque muchas veces, es decir, la manera de dar un ejemplo ayuda muchísimo a entender, es decir, este tema. En el libro, aparte de analizar todos los gastos por cada una de las comunidades, tanto desde el punto de vista de los capítulos de gasto como desde el punto de vista de lo que son las funcionalidades, es decir, sanidad, educación, etcétera, lo que hemos hecho es decir, buscar buenas prácticas. Es decir, por ejemplo, hemos hecho algo muy sencillo, dividimos el número de habitantes de una comunidad por el número de empleados públicos. ¿Y qué nos sale? Hombre, por cada cuántos habitantes hay un empleado público? Claro, resulta que en Extremadura por cada 20 habitantes hay un empleado público, en la Comunidad de Madrid por cada 44 habitantes hay un empleado público y en el resto pues están bueno, pues lo que diferentes cantidades. Si utilizásemos una regla de las buenas prácticas, diríamos, oiga, no, pues que a partir de ahora, por cada 44 habitantes, un empleado público. ¿Sabes lo que nos ahorraríamos de golpe? Así, 17.000 millones de euros de golpe. 17.000 millones en una sola tacada. Pero te pongo otro ejemplo. Si cogemos, todas las comunidades dan sanidad, todas las comunidades dan educación, todas las comunidades dan toda una serie de servicios, sin ninguna duda. Y si tú miras las capacidades que tiene la Comunidad de Madrid dando los servicios de educación y de sanidad, bueno, pues podrá estar más o menos, como mínimo, al mismo nivel que las de todas las demás, si no mejor. Bueno, pues resulta que si yo cojo los 26.000 millones de euros que cuesta la Comunidad de Madrid y la divido por el número de habitantes, significa que la Comunidad de Madrid me cuesta 3.500 euros por habitante. Si cojo
los casi 50.000 millones que me cuesta la comunidad, es decir, de catalana, y la divido por los 7,5 millones de catalanes, resulta que me cuesta 5.500 euros, 2.000 euros más por cabeza, por habitante. Oiga, si esto lo cogiésemos y dijésemos, no, no, limitemos el gasto por comunidad, sí, a aquella que lo haga lo mejor y que las demás, que se pongan las pilas y que en lugar de tener televisiones que cuestan 400 millones y diplocats y no sé qué, que no lo tengan, sino que tengan lo que tienen que tener, nos ahorraríamos 44.000 millones de euros. Y si hiciésemos, es decir, los de los 17 primero y luego de lo de los 44, no es que sume 61, no, es que suma 87.000 millones porque es multiplicativo. Y lo que estamos intentando en el libro, Gustavo, yo es decirle a los políticos, oiga, aquí les estamos dando 5 maneras de poder ahorrar, es decir, dinero. Escoge usted la que quiera, pero tiene usted 5 maneras de ahorrar dinero, y por lo tanto de conseguir que paguemos todos menos los españoles. Estoy totalmente de acuerdo contigo, menos en una cosa. Dime, es que me Bueno, en una encanta. cosa no, en varias. Dime. La primera es la multiplicidad de puestos de trabajo en un mismo tema. Ujú. Es decir, gracias a las comunidades autónomas, lo que podría ser un puesto de trabajo a lo mejor ahora son 2 o 3. O sea, que estamos multiplicando el número de personas que trabajan en lo mismo sin necesidad. Con lo cual es bastante fácil, como tú bien dices, quitar funcionarios. Pero el problema... Empleados públicos. Ahora públicos. empleados públicos, porque déjame Funcionario que es otra cosa. claro, es que dentro de los empleados públicos están los funcionarios. Los estatutarios. Los funcionarios, que son el 55% de los empleados públicos de las comunidades, los que tienen contrato laboral, que son el 10%, y luego hay un 35%, 467.000, que han entrado por puesta, por... Sí. Son interinos contratados, no sé qué. Efectivamente, que bueno, los he contratado porque, bueno, pues porque... O sea, ¿y por qué los has contratado? Pues si muchos de ellos están desde el 2002, 2004, 2006, Pues 2008. porque conocen a no sé quién. Eso es un problema gravísimo. Mira, yo hablaba el otro Ya, día ya. con una funcionaria Me alegro que me del digas Ministerio de esto. Sanidad. Resulta que esta mujer ha entrado por oposición, es médico, ha entrado por oposición y me comentaba que ahí en el Paseo del Prado, donde tiene el Ministerio de Sanidad, pues ella está no sé, en la sexta o la séptima planta, no me acuerdo cuál. Y en su despacho... El antiguo edificio de los sindicatos. El antiguo edificio de los sindicatos, sí, que ahora está controlado por los secuaces de Podemos. Bueno, pues esta mujer me comentaba que ella está en un despacho, en ese despacho están las mesas pegadas unas a otras y la mayoría de los días no tienen ningún asunto que resolver. Pero claro, ese puesto está creado, ese puesto lo tiene que ocupar alguien, por lo que sea, al hacer reparto de puestos, pues le ha tocado a un funcionario y cuando ella pidió el puesto no sabía. Claro, el médico, pues parte de la base, el médico y en el Ministerio de Sanidad, parte de la base de que va a hacer algo relativo a su profesión. Nada, en absoluto. Además. Nada, es que no hace nada. Además. Entonces, plantean lo de, bueno, vamos a ver si tal... Nada, ni por esas. No, vamos a ver, aquí hay un tema muy serio. Tenemos 467.000 empleados públicos que han entrado por las puertas rotatorias, que se les podía haber creado perfectamente el puesto de trabajo si de verdad era necesario, que, bueno, pues se crea una posición. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se han convocado oposiciones para...? Porque hombre, todo el mundo sabía que el que le había colocado, no aprobaba la oposición. Vamos a ser serios, porque si no, le convoca la oposición. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos 467.000 empleados públicos cobrando todos los meses, que nos cuestan 27.000 millones de euros, 27.000, ¿eh? No, 27.000 millones de euros, que no es elaborado, no tiene que fichar. Si va bien y si no, también. Pero eso sí, cobrar, sí cobra. Cobra todos los meses. Todos los meses. Yo no estoy metiéndome con los funcionarios porque creo que, para empezar, han hecho una oposición.
Y ya es algo que ya es importante. Hay muchos abogados del Estado, técnicos comerciales, economistas del Estado, técnicos de administración civil. Hay muchísimos empleados públicos que son funcionarios y que han hecho su labor. Se lo han currado y han hecho su oposición. Hay otros que, bueno, no se han quedado la oposición, pero han entrado, es decir, bueno, pues bueno, supervisión, pasando exámenes, test, pruebas, y están ahí, que son los contratados laborales. Y los otros que la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda dice, otros, aquellos que decir, han sido contratados por motivos de la necesidad del momento, y que por lo tanto, es decir, no han pasado ningún tipo de cualificación o prueba, que lo dice la Dirección General de la Función Pública. Solo hay que leerse cada boletín estadístico de la función pública en el que la página entre la 56 y la 62 te explica lo que son los otros. Hombre, no, vamos a ver, es decir, ¿por qué los españoles tenemos que pagar 27.000 millones más de impuestos para sostenerlos? Yo sé que esto es doloroso, ¿eh? Yo sé que esto, es decir, a mí, es decir, como economista independiente, puede que alguien me diga, ¿y usted por qué dice esto? No, yo lo digo porque los que lo han hecho, los que lo han hecho son los partidos. Los que lo han generado son los partidos y los partidos que han gobernado. Y hoy esos partidos que volverán a gobernar tienen que ser, antes de quitarles las pagas, como les quitó Rajoy, es decir, a los empleados públicos, o como les quitó Tsipras en Grecia. Grecia, es decir, a los empleados públicos y a los pensionistas, y luego les bajó el 20%, oiga, tomemos medidas. Sí, y aquí, si la idea que tenemos es, oiga, mire usted, léase usted este libro, número uno, dos, y si no, que se lo lean al menos, es decir, la sociedad civil, sí, y que tenga un documento la sociedad civil para irse a sus políticos y decir, oiga, no, 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 usted no puede tocar los salarios de los empleados públicos sin antes quitarse de encima la grasa que tiene. El Instituto de Estudios Económicos de la COE, 66.000 millones. El libro de Gustavo y el mío, 88, 150.000 millones. Bajemos esos 150.000 millones antes que tocar salarios a los empleados públicos y a los pensionistas. Bueno, continuamos nuestra entrevista con nuestro amigo don José Ramón Riera y su excelente libro, que ya me gustaría leerlo, sobre el despilfarro autonómico. Yo creo que cuando se hace la Constitución del 78, los constituyentes pensaban más en unos salvar los muebles, es decir, los que venían en continuar con sus prebendas y sus negocietes, y los que entraban nuevos con mucho miedo, porque estoy convencido de que ahí había miedo a expuertas en ambos bandos, los que entraban buscando el poder y el enganchar presupuesto, también con el miedo de que no pasase nada raro. De hecho, yo estoy convencido de que se llegaron a muchos acuerdos que en otras condiciones no se hubiesen llegado. Pero uno de los grandes dislates, desde mi punto de vista, fue la creación de las autonomías, desde mi punto de vista. Como funcionario que soy por 3 veces, yo soy 3 veces funcionario, que eso no es muy habitual. No es habitual para No. nada. Eso sí, como funcionario he sido funcionario civil y he sido funcionario militar y he visto cómo funcionaban los temas, lógicamente, y he llegado a la conclusión de que el Estado de las autonomías es un atraso. Si tú quieres crear un Estado confederal o un Estado federal, pues creas un Estado federal o un Estado confederal, con sus virtudes y sus defectos. Pero el Estado de las autonomías es un auténtico desastre, desde mi punto de vista, porque crea a la larga este problema básico y fundamental, que es multiplicar por 3 el número de personas que trabajan para la administración. Por 3, que es lo que ha pasado desde que en 1975 falleciese Franco. Se ha multiplicado por 3, pero la población no se ha multiplicado por 3. Y los presupuestos se montan unos sobre otros, es decir, para el mismo efecto, para la misma acción, puede haber 3 presupuestos o 4 o los que hagan falta. Y hay una multiplicidad porque tenemos los ayuntamientos, las diputaciones, la autonomía, y así vamos subiendo hasta que llegamos arriba del todo. Todo esto no lo hubiésemos evitado, aunque pueda parecer una barbaridad. Diciendo un Estado confederado, por ejemplo. Vamos a ver, es decir,
Este sí que es el gran quid de la cuestión. Sí, nosotros tenemos un Estado que empezó a nacer como Estado en la Constitución de 1812, como muy bien recuerdas, donde se Mm, crean las diputaciones. sí. Es decir, ¿para qué? Para dar servicio precisamente y ser el órgano que ayudase a los ayuntamientos. En 1978 creamos, es decir, las comunidades autónomas, pero no desmontamos para Hombre, nada eso las significaría un diputaciones. montón de gente que deja de cobrar. Bueno, pero que podría haberse pasado, pero al modelo autonómico, haber desmontado. Es más, estarás de acuerdo conmigo que las uniprovinciales, es decir, las que Funcionan bastante mejor. funcionan sin necesidad de las diputaciones y dan servicio a sus ayuntamientos Sí. sin ningún tipo de problemas. Con lo cual, si hubiésemos desmontado Sí, las Logroño diputaciones, o Santander Santander o Madrid o funcionan Madrid o muchísimo Murcia, mejor. efectivamente, o La Rioja, es decir, con lo cual lo podíamos haber hecho. Pero de pronto multiplicamos, es decir, no, o sea, no desmontamos, sino que añadimos una capa más. ¿Sabes? Y tú lo sabes muy bien, ¿cuándo fue la última reforma administrativa de los ayuntamientos? 1924, Calvo Sotelo. Calvo Sotelo hace la última reforma, 1924, estamos Sí, en estamos 2023. hablando de la dictadura de Primo de Rivera, pero no la de José Antonio, que no No, existió no, nunca, que sino nunca fue que fue la de su padre, la de Miguel. su padre, que todavía teníamos un rey que se llamaba Alfonso XIII. Efectivamente. No había venido siquiera a la República. Ni siquiera. Entonces, la última reforma administrativa se produce con los ayuntamientos en 1924, las diputaciones 1812 y creamos el modelo autonómico sin tocar en absoluto ningún Algo que tiene 100 y 200 años. claro, efectivamente. Entonces, vamos a ver. Los padres de la Constitución deberían de haber, a su vez, si creas el modelo autonómico, que ahí podemos discutir lo que queramos, pero ya está creado. Lo que deberías de haber es desmontado, es decir, Ujú. el sistema de las diputaciones y deberías de haber hecho una reforma administrativa de los ayuntamientos. Te voy a dar, mira, pregúntamelo. ¿Cuántos ayuntamientos crees que debería de haber, Riera? Pregúntamelo, si te atreves. Riera, yo sé que debiera haber aproximadamente un tercio de los que hay, pero ¿cuántos debiera de haber? Mira, Un tercio. te voy a decir, utilizando, que es el sistema que estoy usando, geoposicionamiento, Big Data e inteligencia artificial para que me ayuden a No, preparar mi tesis doctoral, me sale entre 1.600 y 2.000 ¿cuántos hay? ayuntamientos, sí, 8.109 O sea, cuatro, ayuntamientos, 4 uno por veces, cuatro, ¿no? efectivamente. O sea, y además todavía lo tengo analizado porque estoy trabajando en ello, todo lo que se puede ahorrar. Pero claro, es que no podemos sostener 8.109 ayuntamientos, Algunos de 10 personas, 15 algunos de personas. 10, de 80. Mira, Teruel, Mm. Teruel, te pongo un ejemplo, el 88% de los ayuntamientos de Teruel tienen menos de 100 habitantes. ¿Qué sentido? El 88 con más de 300 ayuntamientos. Hombre, entre tú y yo, sí, claro que los podemos tener, pero los podemos pagar. Ese es el gran problema. Ese es uno de los grandes problemas, porque tú me hablabas a mí del tema de las pensiones y del tema de todo lo que significa pagar a los funcionarios. Mm. Pero resulta que en los últimos años, bueno, desde el señor Zapatero, porque hay que decirle algo delante del Ujú. apellido, desde el señor Zapatero, por decir algo, pues tenemos otros gastos Sí. impresionantes, impresionantes, cada día más caros, que son, por ejemplo, y me van a llamar automáticamente racista y fascista, pero me da igual. Es decir, aquí hay una serie de personas que por el mero hecho de venir en un barquito y poner el pie en el Mm. suelo, reciben un sueldo, Mm. ellos, y luego una ayuda a sus hijos. Yo concretamente, debajo de mi piso, hay un piso donde vive un matrimonio sudamericano, que no trabaja ninguno de los dos y que tienen 5 hijos. Y viven mejor que yo. Porque por cada hijo reciben, me parece que son 400 euros todos los meses de ayuda y el señor recibe la no sé qué porque como no trabaja está parado y no encuentra trabajo y tal y cual. Total, que entre unas cosas y otras, pues cobra el doble que yo. Y luego le regalan comida y le regalan ropa. Eso
Eso si fuese una persona sola o un puñado de personas, dices, bueno, pues tenemos unos cuantos refugiados que han venido de Afganistán o han venido de Siria, vale, vale. Pulpo, animal de compañía, vale. Pero el problema está en que ahora estamos hablando de varios cientos de miles de personas que están generando un gasto continuamente que va a llegar un momento que ese gasto va a ser superior al propio de las pensiones. Y yo me pregunto, si peligra mi pensión, pues si peligra mi pensión, que solo tengo una a pesar de haber trabajado habitualmente en 2 sitios y haber cotizado por 2 sitios, que tengo una pensión que no se corresponde. Vale, porque peligra mi pensión y no peligran las ayudas. Vamos a ver, sí, totalmente de acuerdo. O sea, las pensiones no deben de peligrar. Pero te voy a dar un dato que yo creo que te va a hacer que tengamos escalofríos los dos. Yo he hecho un pequeño estudio que lo he publicado en varios diarios y lo he utilizado en varias conferencias. Los gastos de personal de la administración pública española sobre el total de gastos suponen el 25%. ¿Es razonable? Sí, bueno, pues déjame que te diga cuánto supone el gasto de personal en un país como es decir, Alemania, que tiene una estructura de 16 Länders, 16 Länders, los otros 17 Pues de Estado comunidades. federal. Sí, Estado federal, sí, 16 Länders, ¿no? Pero con sus diputados, con su todo, 16 Länders, los otros 17 comunidades autónomas. De ellos 12.100 ayuntamientos y un gobierno federal, todo el conjunto cuesta todo en gastos de personal, el 16% del gasto También son público. muchos más millones de habitantes. No, 16% del gasto público. Sí, del pero gasto. yo te tengo que No, poner pegas. tú me pegas, pero yo te digo lo que es. Perdóname, sí, lo que no puede ser. Es la mala gestión. Efectivamente, que tengamos que tener muchos más empleados públicos colocados por ahí, que no son los funcionarios, vuelvo a repetir, que no son, sino todos esos otros que nos sobran, que se nos chupan, pues aproximadamente el 9% de nuestro gasto público, el 9% del gasto total. Hombre, no, vamos a ver, limpiemos eso, porque después de limpiar eso, vamos a todas las reformas que tengamos que hacer. Dos, creo que también es importante. Vamos a ver, yo distingo entre la inmigración aquellos que en algún momento de la historia nos acogieron, nos abrieron los brazos y nos recibieron cuando de pronto salimos y nos fuimos. En México, Argentina, sí, A perdóname, trabajar. a Nos trabajar, fuimos a sí, trabajar. sí, bueno, sí. No a vivir No, de no, 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 por subvenciones. supuesto. Nos fuimos a trabajar y yo creo, que el 90% de los inmigrantes que vienen de Latinoamérica, de Hispanoamérica, Sí, pero es que están ese no es el trabajando, paquete más gordo. pero están trabajando. La mayoría de ellos están trabajando. Que hay un 10% que se nos han colado, que son vagos, sí, sí es posible. Pero me preocupa mucho más toda la subsahariana, es decir, que además nosotros nunca hemos podido ir allí. Allí nos recibieron, no nos olvidemos, aunque Sí, nos llamen gallegos, porque nos sí. considera todos gallegos. Es decir, Estoy de acuerdo contigo. allí en Argentina encontramos refugio, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, es decir, en Venezuela, en México, en todo Centroamérica, nos recibieron con los brazos abiertos cuando emigramos en momentos muy complicados para muchos españoles. Por cierto. Yo creo que ahora, bueno, pues es de bien nacido ser agradecido de recibir a todos aquellos que quieran venir a trabajar, ¿eh? No, es decir, a mí, si los que quieran sentarse en su casa a recibir dinerito, no. Yo lo que hablo es de todos aquellos que quieran venir a trabajar y a desarrollar su capacidad y Estoy de su acuerdo actividad. contigo, pero es que por desgracia no son No todos son. no son más no. del 50% los que vienen a trabajar. Es decir, esos sudamericanos que comparten lengua, que comparten religión y que comparten muchas cosas. Yo creo que Mientras yo creo más del que 50% están trabajando, ¿eh? no, No, me estoy refiriendo al conjunto. vale, Al conjunto. Es vale. decir, el gran problema ahora mismo de Cataluña, el gran problema de Cataluña o el gran problema de Valencia o de Murcia, es que en algunos sitios hay más población inmigrante de África Sí. que españoles autóctonos. Mm. Y
una gran cantidad de esos inmigrantes, vuelvo a ser racista y fascista, viven del cuento. Sí. No. Entonces, ese es un gran problema porque nos venden nuestros políticos, porque claro, y ahora te explicaré por qué nos lo venden también, porque simplemente para ellos es un chollo manejar ese dinero y además tienen unos votos asegurados. Claro. Es decir, ahora mismo yo tengo montones, me están mandando montones de vídeos y de pruebas de muchos sitios donde miembros del Partido Socialista les dicen a inmigrantes africanos, negros o marrones o blancos o de lo que sea, tienes que votar al PSOE porque si votas al PP en las elecciones municipales, que tampoco entiendo por qué una persona que no ha nacido en España tiene derecho al voto, pero bueno, vamos a dejar ese tema para otro día. Estos te van a quitar las ayudas y te van a hacer de trabajar o te van a echar de aquí. Por parte del Partido Socialista me parece deleznable esa postura, Sí. ¿o no? Totalmente, vamos a ver. Si lo que me estás preguntando es que si yo amparo la compra de votos, pues primero Por supuesto. vamos a ver. Estamos hablando de dinero. No, es que no solamente no la amparo, sino que me parece, es decir, muy peligroso seguir por esa tesitura. Es decir, yo creo que darle a los jóvenes 400 euros para que se lo gasten en, perdón, en En CDs, cualquier cosa menos copas, en los toros. sí, es decir, copas y festines, yo creo que a la larga no tiene ningún... Cocaína y mujeres de vida fácil. Sí, eso es lo que hace el Tito Berni, que es lo que más le gusta a los socialistas, con diferencia. Pero yo creo que dar ese dinero, yo creo que a un jubilado en estos momentos que le des, que el cine le cueste 2 euros, Tú no vas al cine, ¿verdad? Yo voy al cine. Pues yo voy a un cine que está muy cine. cerca de mi casa y por ser mayor de 65 años me hacen un 50% de descuento, sin necesidad de que intervenga el gobierno. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, si tú te haces de una de las cadenas más importantes. Sin hacer de la cadena, simplemente y tienes tu una carnet de tarjetita. identidad. Bueno. No, con tu carnet de identidad llegas en los cines Sambil, concretamente, que son los que... esto no es propaganda. No, Cines Sambil, en La Fortuna, etcétera. Leganés. Tú llegas allí y le dices a la taquillera, yo soy jubilado. Y entonces ella le da una tecla diferente a la de si no eres jubilado y te da tu entrada y pagas el 50%. Un lunes o un jueves. No el martes, que es el día que quiere que vayamos al cine. Yo sé que quiere que los martes van a hacer alguna, porque quiere que vayamos. Aparte que no tienen ni idea, porque hay muchísimos cines que no abren entre semanas en España. Con lo cual tienen un problema, porque si ponen los martes, resulta que más de la mitad de los cines de España no abren los martes. Cuando un país se ha endeudado en el primer trimestre de este año, el año en que más dinero han recaudado de la historia. Es decir, en enero, febrero y marzo de este año se han endeudado en 33.000 millones de euros, O sea, a razón 11.000 por mes. 11.000, cuando la media de Zapatero era 5.000 millones al mes y la de Rajoy 4.000 millones al mes. No tiene nada, no, olvídate, comparativamente una miseria. No, yo estoy preguntando. No, José María Aznar nos dejó con un 20, no llegaba al 30% de deuda. En sobre 1975, ¿cuánta deuda teníamos? Nada, una miseria, cero. Nada. 0, algo. Una cosa que se llama técnico. O sea, como el paro, un paro técnico. Nada, técnico. Un 5%, vamos a suponer. Nada, sí, por ahí. No es hace... En 1980 yo creo que teníamos como el 3% del PIB. No era significativo. Desde entonces, el concepto de gastar por encima del ingresar se empezó a derivar. Y ahora no es que haya tomado una deriva, ahora lo que estamos es en una salvajada los 3 primeros meses del año. José Antonio, 33.000 millones. Hemos dicho a la Unión Europea... Como lo vamos a pagar tú y yo, claro, no lo va a pagar el presidente del Consejo de Ministros. No, él no lo va a pagar. Él nos lo va a hacer pagar a todos los españoles. Pero te digo otro dato, porque independientemente del libro, ¿tú sabes lo que ha conseguido Zapatero? Hacer que todos los españoles desde 1997 perdamos un 16% de capacidad adquisitiva. Lo sé. El 16%. El 16%. Y los precios no suben un 5%. Hemos perdido yo el 16%. Yo hago la compra en mi casa, ¿sabes? Hemos perdido el 16% y los precios han subido
Un 5%, ¿no? No, un 14% desde entonces, un Pues 15%. no estoy de acuerdo y te voy a explicar por qué. Mira, yo esta mañana he ido a comprar, pues como todo, casi todas las semanas voy con mi señora, vamos de supermercados, y vamos a una libretica y vamos apuntando. Pues aquí bueno, las acelgas valen tanto y en este otro tanto, tal. Hay un producto, una fruta concretamente, que una fruta de temporada, o sea, tampoco es una Claro. fruta de primavera, que el año pasado costaba 1 euro el kilo y que este año cuesta 4,50. ¿Eso es un No, eso es 14%? no, eso es un Y no es una cosa anecdótica. eso es un O sea, 350%, sí. yo, No. como Fraga, la coliflor. Yo he comprado hoy una coliflor Vamos a ver, por 2,50 cuando las compraba por menos de 1 euro. yo lo que te estoy hablando es modelo Instituto Nacional de Estadística, los índices de precio al consumo, Sí. los subíndices. Claro que sí, pero vamos a ver. Si hay productos que se han multiplicado por 2 y por 3, si nadie lo puede discutir. Pero si es que hoy el aceite de oliva, claro, en el último año ha crecido un 33%. Vale, sí. Pero si lo miras desde el 2017, pues posiblemente no es que haya crecido un 33, es que se ha doblado de precio. No, se ha Porque doblado en los 2 últimos años. sí, Perdona, no quiero llevarte la contraria. no, Los 2 en los últimos últimos años años se ha se ha doblado. doblado. Porque yo hago la compra y sé lo que valía y lo que Perfecto. vale. Pero vamos a ver, yo lo que te hablo es desde el punto de vista medio, que es la única forma que podemos considerar la estimación de cuánto poder adquisitivo hemos perdido y en cuánto nos ha arruinado este caballero que está al frente del gobierno. Bueno, nos arruina su sistema, su No, ideología, porque sí, yo, por nos ejemplo, arruina visito él. mucho, bueno, él por supuesto que es el que dirige, pero yo visito mucho Francia y visito mucho Portugal. Pues Francia está guapa también. Sí, bueno, pues Portugal, ese sí que está guapo. Vamos a ver, el sueldo normal de una persona en Portugal oscila entre los 900 euros aproximadamente. A mí, cuando yo empecé a ir por Portugal, me parecía barato. Ahora Portugal hay cosas que las tiene más caras que España, con personas que están ganando entre 900 y 1.000 euros. Socialismo. Pues eso, lo que han votado, que disfruten de lo que han votado. ¿Qué es lo que Antonio, sucede? ¿no? Se llama, ¿no? Antonio. Sí, se llama Antonio. Bueno, tenemos un problema. Y es que, gracias a Dios, he conseguido que no hagamos spoiler, mucho spoiler, como dicen los ingleses, o sea, que no destripemos en castellano puro y duro, que no destripemos el libro. Hemos hablado del libro, hemos hablado de las cosas que pone el libro, pero no lo hemos destripado. No lo hemos destripado. Y a continuación, pues te doy un minuto para que me digas por qué me tengo que comprar el libro. Vamos a ver, yo te diría una cosa. Si quieres que los políticos nos hagan caso, solo hay una manera de que los políticos hagan caso, que es sociedad civil. O sea, que vayamos todos a decir a los políticos, oiga, no, usted no nos cuente milongas. Aquí en este libro nos demuestran que usted, si usted quiere, usted puede bajar los gastos de las comunidades autónomas y los gastos de este Estado. Y por lo tanto, pues, si queremos conseguir que nuestros políticos nos hagan caso, llevémonos el manual de resistencia, no el de Pedro Sánchez, sino el de Gustavo Morales y el de José Ramón Riera. El precio de las autonomías, 88.000 millones de despilfarro. Bueno, amigos, habrán visto que hemos hecho una entrevista un pelín más larga de lo normal, que suelen ser 20-25 minutos, pero ha sido una charla muy instructiva y ha sido tan instructiva que, bueno, pues yo le digo a este señor que está sentado aquí a mi izquierda que tiene la obligación de venir otro día para que completemos el tema. Yo no solamente vendré, sino que estaré encantado de estar contigo y de hablar sobre todo de una cosa, que es muy importante. Si el gobierno nos lo permite, porque este gobierno está intentando que organizaciones como esta, que tienen voz, que tienen capacidad de comunicación, si se las pudiese cargar, se las cargaría. Y hay que evitar por todos los medios que medios como el vuestro algún día se apaguen. Que esto lo he visto en Venezuela y en otros muchos países de Latinoamérica. Y entonces, por favor, hay que conseguir desde la sociedad civil que esto continúe. Bueno, pues se nos ha cortado y ha hecho bien porque este es el último minuto y lo único que les puedo decir es, amigos, volvemos enseguida. Hasta ahora.